Hola amigos y amigas de Math Cool, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios de movimiento circular, entonces iniciemos. Tenemos este primer ejercicio, el cual eh, consiste en lo siguiente. Tenemos la llanta de una bicicleta que tiene un diámetro de 45 centímetros, entonces el radio será la mitad, entonces 45 sobre 2. Si realiza 10 vueltas en 4 segundos, ¿cuál es su periodo? Entonces vamos a iniciar. El periodo, recordemos que es el tiempo en el que da una vuelta. Entonces será el tiempo sobre el número de vueltas. Será el tiempo, entonces nos dice que da en 4 segundos 10 vueltas. Entonces una vuelta la dará en 0.4 segundos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el periodo. Luego nos dice la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es inversa al periodo. Por lo tanto, la frecuencia será 1 sobre 0.4 y eso nos da 2.5 revoluciones por segundo. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de vueltas que da en la unidad de tiempo, en este caso en los segundos. Entonces en un segundo da 2.5 vueltas. Luego, la velocidad angular. Entonces recordemos que la velocidad angular es igual al cambio en el ángulo sobre el cambio en el tiempo. Entonces utilicemos los datos que ya tenemos. Para una vuelta completa, entonces una vuelta en radianes es 2pi. Cuando yo doy una vuelta completa, ¿cuánto tiempo tardo? Entonces eso es lo mismo que hallamos acá. Hallamos el periodo. Entonces 0.4 segundos. ¿Listo? Entonces la velocidad angular será de 15.71 radianes por segundo. Esa es la velocidad que voy recorriendo acá. ¿Listo? Bueno, acá lo dibujé hacia este lado, entonces la velocidad irá para acá. Lo hice para ver si estaban pendientes. Bueno, y nos dice qué rapidez lineal experimenta el punto en el borde de la llanta. Entonces, este punto que dibujé. Recordemos que la velocidad lineal entonces es perpendicular al radio, ¿sí? Es tangente a la trayectoria. Y la velocidad de las ecuaciones que vimos en el video anterior, la velocidad dijimos que era omega por r. Entonces, reemplazando los datos, omega 15.71 por el radio 45 sobre 2, eso es 22.5, ¿no? Entonces, resolviendo nos da que la velocidad de este punto será de 353,4. ¿Qué unidades? Esto está en centímetros, entonces centímetros por segundo. Entonces, esa será la velocidad de este punto. ¿Listo? Ejercicio bastante sencillo. Vamos a revisar este. Tenemos un patinador que recorre una pista circular. Todos pues son circulares, estamos en el movimiento circular. De 50 metros de radio. Entonces esta pista tiene 50 metros de radio. Y hay una aceleración centrípeta de 6,52 metros por segundo cuadrado. Recordemos, la aceleración centrípeta empuja hacia el centro al cuerpo para que pues no se salga. Entonces iniciemos con la velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal, nosotros teníamos la ecuación de aceleración centrípeta era igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. De aquí podemos despejar la velocidad, entonces pasamos el radio a multiplicar aceleración centrípeta por el radio y como está al cuadrado, entonces aplico raíz para eliminar el cuadrado. Ahora reemplazo los valores, aceleración centrípeta 6,52 por el radio 50 metros. ¿Listo? Entonces nos da que la velocidad lineal será de 18,05 metros por segundo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto estaba en metros, acá metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos quedan metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Entonces, para dar una vuelta, nosotros sabemos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo.
En este caso, que pues no tenemos aceleración angular, solo la aceleración centrípeta, entonces vamos a calcular primero el espacio. Recordemos de la ecuación, el espacio que recorre en una vuelta era 2pi por el radio. Entonces el espacio en este caso sería 2pi por 50 y sería igual a 314,1 metros. Listo, esto está en metros, entonces queda la respuesta en metros. Entonces ahí podemos calcular, bueno, ahí no. Debemos primero despejar el tiempo, que es lo que nos preguntan para una vuelta. De acuerdo a eso, entonces el tiempo acá será espacio, entonces los intercambio, paso para acá multiplicar, como queda multiplicando la velocidad, la paso al otro lado a dividir. Entonces sería 314.1 dividido en la velocidad que obtuvimos de 18,05 y eso nos da un tiempo de 17,4 segundos. ¿Listo? Ya tenemos el tiempo, luego nos dice la velocidad angular. Entonces, la velocidad lineal es igual a omega por r. La velocidad angular será v sobre r. Paso este radio a dividir. Entonces, bueno, esto quedó como igual, ¿no? Esta es radio y esta es v. Entonces, velocidad 18,05 dividido en el radio de 50 metros. Entonces, la velocidad angular, supongamos que esto va hacia abajo, entonces la velocidad angular será hacia allá. W, entonces W será de 0,361 radianes por segundo. ¿Listo? Luego nos dicen qué fuerza de fricción experimenta el patinador si tiene una masa de 52 kilogramos. ¿Qué hace que el patinador no se salga? Por ejemplo, usted va aquí con una velocidad angular y pues el patinador tiende a salir, no va a pasar derecho. Entonces, los pies del patinador generan una fricción que hace que pues él se mantenga en la pista. ¿Listo? Bueno, ahí dibujé los pies del patinador y el patinador dentro de la pista. Entonces, hay una fuerza de fricción que hace que pues no se salga. Entonces, de las ecuaciones que vimos, la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta es la de fricción del patinador. Entonces será masa, la masa del patinador, 52 kilogramos, por la aceleración centrípeta 6,52. Es decir, que la fuerza será de 339 newtons. Entonces esa fuerza es la que impide que el patinador se salga de la pista. Listo, con eso hemos terminado pues el ejercicio. Vemos que es bastante sencillo el análisis. Vamos a realizar un último problema. Tenemos un disco de una pulidora que gira a 1800 revoluciones por minuto. Supongamos que gira así, entonces omega es igual a 1800 revoluciones por minuto. ¿Listo? Normalmente nosotros analizamos el cambio aquí del ángulo en radianes, no pues en revoluciones. Entonces vamos a pasar esta velocidad angular a radianes por segundo. Entonces vamos a multiplicar por el factor de conversión. Una revolución, recordemos que es una vuelta, y una vuelta son 2pi radianes. ¿Listo? Ya quitamos revolución. Ahora el minuto. Un minuto lo vamos a pasar a segundos. Entonces 60 segundos. ¿Listo? Entonces esta velocidad angular será 1800 por 2pi por 1 sobre 60. Me daría de 188.5 radianes por segundo. ¿Listo? Eso es lo primero que hacemos. Recuerden siempre unidades consistentes, las mismas unidades, porque si no nos queda mal el ejercicio. Cuando se apaga, realiza 120 vueltas hasta detenerse. Entonces usted la apaga, le quita la corriente, pero ya sigue girando y da 120 vueltas hasta que se detiene. ¿Cuál es el desplazamiento angular antes de detenerse? Entonces, para pues el desplazamiento angular será
O sea, cuánto ángulo recorre antes de que se detenga. Entonces, si son 120 vueltas, 120 revoluciones, pero no lo piden pues en unidades de radianes. Entonces, vamos a multiplicarlo por el factor de conversión. Una revolución equivale a 2pi, una vuelta. ¿Listo? Entonces, eso nos daría 754 radianes. O sea que el ángulo que aquí recorre mientras se detiene es de 754 radianes. Ahora nos preguntan la aceleración angular. Recordemos que pues si hay aceleración angular, como se está deteniendo, entonces la aceleración angular será opuesta, alfa, será opuesta a la velocidad angular. ¿Por qué? Porque pues se está deteniendo. En las ecuaciones veíamos la similitud con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ese movimiento hay una ecuación que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el delta del espacio. Entonces, en este caso, como es movimiento circular, entonces este será omega al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa, la aceleración angular. Y aquí ya no hay espacio lineal, sino espacio angular. Entonces, delta de teta. ¿Listo? ¿Para qué? Para calcular lo que necesitamos. Alfa, la aceleración angular. Entonces la despejamos y me quedaría omega al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado sobre lo que estamos aquí multiplicando al alfa. Entonces, 2 por delta de teta. O sea, el ángulo que recorrió. Entonces, reemplazando valores, omega al cuadrado, velocidad angular final al cuadrado. Al final se detiene, entonces es 0. Menos la inicial. La inicial, pues, fue la que llevaba antes de apagarse. Entonces, 188.5 al cuadrado. Sobre 2 veces el espacio que recorrió. Entonces, lo que acabamos de calcular, el ángulo que recorrió hasta que se detuvo, 754 radianes. Si ve que aquí, esto está en radianes, aquí no podíamos colocar 120 revoluciones, teníamos que pasar a radianes, ¿listo? Al resolver nos da que la aceleración angular fue de menos 23,56 radianes por segundo cuadrado. Negativa, ¿por qué? Porque el cuerpo, el disco, empieza a detenerse, o sea, la velocidad está disminuyendo, por eso la aceleración es negativa. Es una desaceleración. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? Entonces nosotros tenemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Como estamos en el movimiento circular, entonces velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular alfa por el tiempo. De acá que necesitamos el tiempo. Entonces despejamos el tiempo y obtenemos que es velocidad angular menos velocidad angular inicial dividido en la aceleración angular. Velocidad angular cuando se detiene 0 menos velocidad angular inicial 188.5 sobre la aceleración angular que acabamos de calcular menos 23,56. 56. ¿Listo? Resolviendo obtenemos que el tiempo hasta que se detiene es de 8 segundos. Con eso terminamos el ejercicio. Acá vimos que miren, menos por menos da más. Bueno, ustedes lo verifican en sus calculadoras, pero con eso terminamos. Entonces ya respondimos todas las preguntas. Espero les haya servido. Vean que es un tema muy sencillo. Simplemente hay que tener cuidado de cómo aplicar las ecuaciones. Si tienen dudas, dejen sus comentarios y si no, compartan y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.